Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Segovia. Ángel, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, estudiando mucho, haciendo cuentas, haciendo números, porque le decía yo a Clara Martín el martes, muchísima suerte con los números, porque estamos a miércoles y la comisión está convocada para el viernes, ¿no? Sí, al final los presupuestos es una documentación muy extensa, con muchos archivos, muchos números, y bueno, hacer un análisis preciso, conciso, para hacer una idea del propio presupuesto, pues hace falta tiempo. O sea, aunque le queramos echar muchas horas, muchas tardes, como estamos haciendo, porque desde el lunes que recibimos la documentación sobre las 2 de la tarde, pues estamos en ello, pero evidentemente es un documento muy, muy extenso que cuesta mucho analizar. La primera pregunta que a mí se me vino a la cabeza es si sorprende o no sorprende el acuerdo, en este caso para una abstención. En ambas ruedas de prensa se quiso dejar claro, de ahí también con explicaciones diversas de por qué se había hecho por separado la rueda de prensa. Cada uno exponiendo sus motivos que en realidad pues no acababan de coincidir, pero la abstención de Noemí estaba sobrevolando en el pleno del viernes. A ver, no debería de sorprender, porque al final los socios preferentes del Partido Popular en el pleno del Ayuntamiento serían Vox, con los que ya firmaron un acuerdo, aunque luego pues no se llevó a cabo, y Ciudadanos, ¿no? Y siempre se ha dicho, y bueno, es lo natural, ¿no? Por ideología y por programas electorales. Lo que sorprende es que para llegar a aprobar este presupuesto a mediados de abril, pues se podía haber hecho en diciembre, ¿no? El mismo alcalde decía que este presupuesto era muy similar a diciembre, que se habían incorporado una serie de peticiones de ciudadanos, como es normal en cualquier negociación. Y entonces lo que tendrá que explicar el señor Mazarías es por qué estamos aprobando un presupuesto a mediados de abril cuando se podía haber aprobado en diciembre, y porque llevó en diciembre un presupuesto sin los apoyos necesarios, y al final lo que hizo fue utilizarlo para cargar contra la oposición, intentando, yo creo, tener un rédito partidista, pero que a la ciudad pues no le beneficiaba en nada, ¿no? Entonces, al final, pues es lo que tienen que explicar, ¿no? Por qué un presupuesto tan similar que se va a aprobar ahora en abril y se podía haber aprobado en diciembre, porque este retraso, ¿no? Sobre todo porque al final el presupuesto con el mes de exposición pública se va a retrasar hasta mayo, a mediados de mayo. Y por tanto, bueno, pues al final a la hora de ejecutar ese presupuesto pues va a haber muchas dificultades. Quizá en diciembre pasó algo muy pequeñito o muy grande a la vez, pero ¿qué sospechas tienen de por qué ocurrió en diciembre lo que ocurrió y hemos tenido que esperar otros 3 meses largos? Porque claro, el pleno no va a ser hasta el día 9 de abril. Pues no sabemos, al final eso lo tendrán que explicar tanto Partido Popular como Ciudadanos. Al final nosotros lo que vemos es que se han incorporado los bonos comercio, que era algo que el Partido Popular criticaba y decía que era limosna para el comercio. Y yo creo que no pasa nada por salir el Partido Popular y decir que se ha tenido que ceder en algo que ellos no querían, pero es que para llegar a acuerdos en política hay que ceder. Y yo creo que la actitud del señor Mazarías, con esa prepotencia que nos viene, bueno, pues que refleja, ¿no? Y demás, pues creo que que le cuesta mucho reconocer que cede, pero yo creo que no desprestigia para nada a un grupo político, a un alcalde, decir que ha tenido que ceder para llegar a un acuerdo, ¿no? Y más cuando él hablaba tanto de diálogo en su claro, discurso. Si el problema viene de ahí, ¿no? Que al final se autoproclama el alcalde del diálogo, pero luego vemos que todos los conflictos que está habiendo con diferentes colectivos, y él nos ha sentado con esos colectivos, ¿no? A hablar. O vemos que, por poner una anécdota, nosotros nos hemos enterado del pleno extraordinario para presupuestos por los medios de comunicación. A mí, pues por ejemplo, es algo que es muy simbólico para alguien que se dice alcalde del diálogo, que yo creo que no pasaba nada. Yo entiendo que lleguen a un acuerdo, pero hombre, los grupos de la oposición pues deberían de tratarnos con un mínimo de respeto y de informarnos de las cuestiones, ¿no? Entonces, al final, pues ese alcalde del diálogo pues se está viendo que no es tal porque pues no le sale o no quiere hacerlo,
Y luego, pues oye, al final, pues el que llegar a un acuerdo con Ciudadanos, pues supone que tiene que ceder algunas cosas, pero él aún así tiene que decir que las tarjetas Monedero estas son diferentes a los bonos comercio cuando tienen la misma voluntad, ¿no? Esa medida. Entonces, bueno, al final es un problema de que dice que es algo que luego no demuestra con los hechos. ¿Dónde quieren ustedes desde Izquierda Unida hacer hincapié en este acuerdo? ¿En los plazos? ¿En que en realidad los proyectos son más de igual que lo que se habló en diciembre? ¿Dónde quieren Izquierda Unida poner el foco a raíz de después de estos 2 días de ir escuchando declaraciones y ruedas de prensa? Bueno, yo lo primero es tratar con normalidad, como decía antes, el que se lleguen a acuerdos, ¿no? Y luego nosotros pues tenemos que analizarlo. Algunas de las cuestiones que bueno, leyendo toda la documentación que sorprenden y que creo que es bueno que reflejemos, es que, por ejemplo, este presupuesto va a ser el más recaudatorio de los últimos años. El más recaudatorio, de que 2 partidos nos decían que donde mejor estaba el dinero era en el bolsillo de los segovianos, que no iban a subir impuestos, que no iban a subir tasas. Bueno, pues van a recaudar más con el IBI, van a recaudar más con las tasas, y sorprende porque escuchábamos pues discursos muy incendiarios tanto de Partido Popular como de Ciudadanos en este sentido en el anterior mandato, del Segovia al infierno fiscal, y ahora pues bueno, pues vemos que van a aprobar un presupuesto con la mayor recaudación. Creo que es algo anecdótico que hay que reflejar. Y luego pues también vemos que se hace hincapié en partidas que poco tienen que ver con los intereses de la ciudad, con mejorar la vida de la gente, pues se sigue poniendo el foco en partidas como publicidad y propaganda, protocolo, que suman cerca de 300.000 euros. Luego otra cuestión que no han anunciado en ese acuerdo, pero que han modificado con respecto a diciembre, que es el gasto a los grupos políticos, que pasa de 150.000 a 187.500. Cabe recordar que ya el Partido Popular lo multiplicó por 5 cuando entró, pasando de 30.000 a 150.000. En ese momento fue con un pacto con Vox. Ahora con un pacto con Ciudadanos pasa de 150.000 a 187.500. Nos parece algo totalmente desproporcionado, que tendrán que explicar, ¿no? Esa subida no la han explicado cuando han hablado del acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que hay partidas pues que tienen que dar explicaciones y que son simbólicas y significativas de donde tienen puestos los intereses y el foco el Partido Popular y Ciudadanos. Entonces, en ese sentido, pues ahí es algo que caracteriza, ¿no?, a ese acuerdo, ¿no? Que hay pocas cosas que se han pocas cosas que se han modificado. Y luego pues nos ha hablado de otras que creemos relevantes, como donde ponemos la importancia de las inversiones y el foco en las partidas, ¿no? Partimos de haber hablado mucho y también con ustedes de la baja ejecución, el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2024, con un año entero para hacer cosas, y ahora vamos a aprobar un presupuesto que, si todo sale bien, cumpliendo plazos, serían mediados de mayo. Claro, esto, sin ser muy bueno en estadística, uno se hace preguntas. Imagino que ustedes también. 1 millón de euros en polígonos industriales. Claro, cuando ponemos el foco de por qué se aprueba en abril y no en diciembre, es porque sabemos que aprobarlo en abril supone un perjuicio para la ciudad, sobre todo para llevar a cabo estas inversiones. Entonces, al final, pues es lo que digo, que tienen que explicar, ¿no? Porque al final han estado 4 meses hablando mal de la oposición, diciendo que con una actitud chantajista, que si no se aprobaban los presupuestos, y al final lo que vemos es como que se ha utilizado una votación tan relevante y una aprobación de algo tan relevante como los presupuestos para hacer partidismo, ¿no?, por parte del Partido Popular. Porque claro, si lo hubieran aprobado en diciembre, pues bueno, ahora mismo podían estar ya haciendo esos proyectos para poder ejecutarse, ¿no?, esas partidas. Ahora, claro, esos proyectos se van a empezar a hacer en mayo. Y la ejecución, pues vamos, hay muchas partidas, por ejemplo, el 1 millón de euros que han anunciado para polígonos, no se va a ejecutar en 2025, vamos, por los plazos, simplemente los plazos administrativos que supone la administración local de contratación y demás, es prácticamente imposible. Hay que hacer ese proyecto, hay que hacer la licitación. Entonces, pues bueno, por eso hacemos tanto hincapié en que se aprueben, el por qué se aprueban en abril, ¿no? Porque sabemos que todas esas inversiones pues va a ser mucho más difícil de que se ejecuten en 2025.
Ella, o sea, Noemí Otero decía que va a haber un seguimiento mensual, que hasta noviembre ella va a estar muy vigilante. Claro, volvemos un poquito de esa lectura. Creo que Clara Martín decía, es que al final le están dando a ella o van a cargar sobre ella la responsabilidad de lo que pase con este presupuesto. No sé si esa lectura tan clara, tan rotunda, la hace también Izquierda Unida. Ya nos anunció el voto en contra la portavoz socialista. Ahora le hago la pregunta, pero esa lectura también se la han hecho o les causa interrogantes que al final no se puede cargar sobre las espaldas de una única concejala, que además se abstuvo en lo que ocurra de aquí a final de año. Yo creo que puede ser algo injusto para Ciudadanos, ¿no? Al final, quienes son responsables de ejecutar el presupuesto es el equipo de gobierno. Y el que se llegue a acuerdos, pues bueno, pues es a nivel político, pues cada grupo político expone sus prioridades, llegan a acuerdos. Entonces ahora el que tiene la responsabilidad de ejecutar ese presupuesto es el Partido Popular, y el que tiene la responsabilidad de que se apruebe en abril en vez de en diciembre, pues es el Partido Popular, sobre todo el Partido Popular. Los demás pueden tener algo de responsabilidad, bueno, pero la principal es del equipo de gobierno, que es el que se tiene que sentar, el que tiene que entender, que tiene que ceder para llegar a acuerdos, y parece que en diciembre no lo había entendido. Entonces, bueno, al final, no sé, yo creo que hay que ser críticos, pero bueno, la responsabilidad para nosotros está en el Partido Popular. La parte de Ciudadanos pues tendrá su parte de responsabilidad de cara a lo que se ha aprobado, pues pedir explicaciones por cuestiones como las que he comentado antes, ¿no? De diferentes partidas, pero la ejecución es del Partido Popular y son ellos los que tienen que responder porque se aprueba en abril, porque no se ejecuta el presupuesto, y en el anterior, el año pasado que se ejecutó no llegó al 70%, pues eso significa que el Partido Popular está pensando más en otras cosas que en gestionar la ciudad, ¿no? Y ese dinero que no se ejecuta es dinero que no se invierte en la ciudad, que no da resultados para mejorar la ciudad, y entonces esa responsabilidad es única del equipo de gobierno. Tienen clara su postura desde Izquierda Unida, que recordamos a los oyentes de Vive Radio, tienen 2 concejales, Ángel Galindo y Ana Peñalosa. ¿Lo tienen claro ya o van a hacer un estudio, van a esperar a que pase la comisión informativa? A ver, es muy difícil que apoyemos estas cuentas porque, como digo, son muy similares a las de diciembre, ¿no? Y bueno, pues ahí ya votamos en contra porque al final este presupuesto pues está muy alejado del proyecto de ciudad que nosotros defendemos, ¿no? Echamos de menos inversiones en otras cuestiones, como he dicho antes, el foco en partidas poco relevantes, ¿no? Pues creemos que es muy complicado que podamos votar otra cosa que no sea en contra, pero no por una cuestión de votar en contra porque sí, sino porque ya veníamos de haber hecho un análisis muy concienciado en diciembre, y como digo, pues tiene pocas variaciones ahora, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, pero bueno, nosotros aún así no estamos votando que no por el no, estamos haciendo un análisis concreto para que se sepan todas estas partidas, ¿no? De las que estamos hablando, de por qué no estamos de acuerdo, y estamos haciendo, como digo, un análisis muy completo. Tenemos la comisión informativa donde vamos a preguntar muchas dudas, ¿no? Porque muchas veces las partidas tienen un nombre y no sabemos exactamente a qué va a ir destinado, y bueno, pues con toda esa información pues decidiremos el voto, pero evidentemente va encaminado a un voto en contra por lo que digo de ya el análisis que ya hemos hecho anteriormente y el que estamos haciendo, ¿no? Desde el lunes que nos llegó a las 2:30, pues estamos a miércoles, pues bueno, pues en estos 2 días o día y medio pues estamos analizándolo y no hemos quitado un segundo de poder hacer un análisis serio de estos presupuestos. Y lo que han encontrado se parece a lo que ya vieron. Sí, al final los cambios son los que han anunciado, ¿no? Luego hemos visto algún cambio más que no han anunciado, que es lo que digo, que tendrán que dar explicaciones, como es el gasto político, ¿no? Pero es similar, o sea, ellos ya dijeron que iba a ser que era muy parecido, que había esas modificaciones. Estaba también la modificación de cultura, dijeron que iba a haber 200.000 euros para la concurrencia competitiva de las asociaciones de cultura,
pero luego hemos visto que no, que son 150.000, entonces queremos saber si es que hay otra partida pero los datos son los datos, ¿no? Y en la partida que pone concurrencia competitiva cultura pone 150.000, no pone 200.000, pues bueno, eso por un lado, y luego también hablaban de alejar los mercados que ha implantado Mazarías, que algunos muy cerca del acueducto y que ha generado problemas incluso de seguridad, que los van a alejar del acueducto. Bueno, pues eso no nos parece mal, pero a nosotros nos preocupa qué pasa con las ferias que se han acabado en la ciudad por falta de apoyo de la Concejalía de Cultura, ¿no? La Feria del Libro, la Feria de Artesanía, la Feria de Cerámica. A veces desde la Concejalía de Cultura se ha dicho que antes que había la cultura era partidista, y no sé qué hay partidismo en una Feria del Libro, una Feria de Cerámica, y creo que son ferias que estaban muy instauradas en la ciudad, con muchísima relevancia, y que creo que hay que recuperar, porque son ferias que hacía gente de Segovia, ¿no? Y nos preocupa eso, no solo dónde ponemos los mercados, sino qué pasa con las ferias que han desaparecido con la llegada del Partido Popular al gobierno. Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia, muchísimas gracias por su visita, por estar siempre con los oyentes de Vive Radio. La semana que viene, sin duda, volveremos a hablar de este asunto, y bueno, se acercará otro pleno y la oportunidad de seguir hablando del Ayuntamiento, de su trabajo, el trabajo de su grupo, y de Ángel Galindo y de Ana Peñalosa. Gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros.